¿Cuántos hijos hay acá? Dice la palabra de Dios que todo aquel que recibe a Cristo en su corazón y se arrepiente de sus pecados, el Señor lo perdona y lo hace legalmente su hijo. Tú vas a la calle y le preguntas a la gente, y podemos hacer una encuesta: ¿usted es hijo de Dios? Se va a decir: sí, yo soy hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Sí. ¿Y usted qué es de Dios? Yo soy su hijo, y yo soy su hijo, y yo soy. Y 2, 3 te van a decir: yo no soy su hijo. Y 2, 3 van a decir: son hijos del diablo, ¿verdad? Y otros 3 van a decir: no sé, ¿verdad? Y los más honestos van a decir: quién sabe. Pero toda la gente allá afuera se considera hija de Dios, y qué bueno. Pero la verdad es que lamentablemente no es así. La palabra de Dios nos enseña, ¿está acá conmigo? La palabra de Dios nos enseña, Martín, que cuando uno realmente quiere ser hijo de Dios, necesita llevar una transición en oración de pacto con Dios. Tienes que entregar tu corazón a Dios, y lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos del 7 al 10, que si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca lo confesamos para salvación. Y esto está hablando de una oración que nosotros acabamos de hacer, una oración que tiene seriedad, una oración que Dios toma realmente como un pacto, algo serio. Dios es un Dios de pactos inquebrantables. Si Él te dijo que va a estar contigo, va a estar contigo. Si Él te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él te dijo que te va a ir bien, te va a ir bien. Si Él te dijo que te perdona, Él te perdona. Pero ¿sabes que se ha desgastado la fe y la credibilidad en nuestro Padre Celestial a causa de las heridas paternas en nuestra vida? El domingo pasado hablaba yo acerca de qué vino Jesús a hacer a la tierra, a qué vino Cristo a la tierra, y te daba todos los versículos acerca de que Cristo vino a salvarnos, de que Cristo vino a amarnos, de que Cristo vino a rescatarnos, a perdonarnos, a yo no sé cuántos redimidos hay acá por Cristo Jesús. ¿Alguien ha sido perdonado por Cristo? No, pero cuando alguien ha sido perdonado por Cristo no puede estar pasivo, porque es una emoción tan grande, es un perdón tan maravilloso que tú no te puedes quedar callado. ¿Alguien está acá? Así que yo no sé cuántos fueron redimidos por Cristo. No puedes estar en silencio porque sabes que Dios te perdonó. ¿Quién te pudo haber perdonado tan grande deuda? Y subir a la cruz y dar su vida. Solamente Cristo Jesús. Hablábamos de los clamores del ser humano por amor, por salvación, por ayuda. Y sabes, le ponemos demanda a la gente, y le pongo demanda a mi esposo, y le pongo demanda a mis hijos, y le pongo demanda a mi esposa, y le pongo demanda a mi jefe, y le pongo demanda a mis padres, porque estoy buscando a alguien que me ayude, alguien que me resuelva. Y sabes, los seres humanos no te van a resolver. Tus padres no te van a resolver, tus hijos no te van a resolver, tu jefe no te va a resolver, el gobierno no te va a resolver. Al contrario, hablemos de gobierno. El único que tiene la capacidad para resolverte, para ayudarte, para levantarte, para perdonarte, para darte otra oportunidad, es Dios mismo, es tu Padre. Pero sabes, traemos una herida paterna, y esas heridas nos han desgastado la fe. Y te voy a decir por qué. Porque cuando venimos a Dios y queremos verlo como Dios y Padre, no podemos verlo bien. Hay una distorsión visual de quién realmente es Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tuvimos un padre ausente. Porque tuvimos un padre, o tuvimos padres que nos lastimaron, que nos violentaron. Porque tuvimos padres que nos abandonaron. Porque tuvimos padres que en lugar de recibir de ellos esa cobertura, ese amor, esa guía, nuestros padres estaban heridos, estaban lastimados. ¿Alguien está acá conmigo? Y entonces cuando venimos a Dios y queremos verlo como Padre, hay una distorsión visual y de fe. Y entonces yo pienso que Dios es como mi papá, que Dios es como mi mamá, y que tarde o temprano me va a castigar, me va a abandonar, me va a dejar, no me quiere, no le importo. Y es algo que decía ahorita la profeta Hash.
de lo cual ella estaba careciente y doliente y decía: es que yo siento que Dios no está, es que yo siento que Dios se fue, es que yo siento que no le importo, es que realmente existe Dios. ¿Dónde está Dios cuando más sufro? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estuvo en mi infancia? ¿Dónde estuvo cuando esas palabras de mi madre, de mi padre me golpearon? Cuando me decían que yo era un inútil, que yo no iba a salir adelante. ¿Dónde estaba Dios? Y pasamos por tragedias y pasamos por circunstancias, y el ser humano vive en un dolor, en una herida constante, y crece y se vuelve un adulto lleno de heridas, y entonces ese adulto hiere a los demás. ¿Alguien está acá? Dígame amén. Sí, pastora, un casco, ¿verdad? Porque es la verdad. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Esa herida que tenemos no nos deja ver a Dios como Dios es realmente. Y Dios realmente es un buen Padre. Dije que Dios realmente es un buen Padre. Y Dios no tiene la culpa. Dije, Dios no tiene la culpa de que tus padres hayan sido abandónicos, violentos, golpeadores. Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de ninguna de tus tragedias ni de las mías. Dios no tiene la culpa. Bueno, pero si Dios es Dios y tiene tanto poder, ¿por qué no hizo algo? Dios siempre está haciendo algo, pero el ser humano trabaja un libre albedrío. Es importante que sanemos el alma para que sane la mente, para que podamos ver a Dios como Dios realmente es, para recibir de Él. ¿Alguien me sigue? ¿Soy la profeta? Necesitamos sanar esa visión que tenemos por causa de una herida paterna. ¿Y cómo sano, pastora? Así, sencillo, diciendo: perdono a todos los que me han lastimado, empezando con mis padres. Pero ya no están, ya se murieron. No importa que no estén ahora, o no importa si están todavía. Lo importante es que tú perdones con todo tu corazón. El domingo pasado, siendo el último domingo del 2025, hablábamos acerca, y el anterior, de que nosotros tenemos que cerrar ciclos para entrar a un año de poder, de bendición, de victoria, de autoridad, de gloria. Lo que Dios ha prometido en su palabra para los que le aman, para los que le creen. Yo no sé cuántos están acá que le creen, que le aman, que le siguen, que le sirven. Pero el Señor es un Dios de orden también. Y Dios nos habla todo el tiempo. Y de eso Dios quiere que te hable el día de hoy. Porque te voy a traer una palabra profética acerca del 2026. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la directriz espiritual de lo que Dios ha planeado y ha revelado de lo que va a pasar en el 2026? ¿Alguien está listo? Sí. Pero tenemos que sanar. Porque si no, yo no voy a escuchar a Dios. Y si no, yo no voy a saber quién es Dios. Y para poder oír a Dios y andar de la mano de Dios y recibir de Dios, necesitamos verlo como nuestro Padre Celestial. Así que te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie conmigo. Ustedes que se conectan, ponte de pie ahí donde estás. Toma un minuto. Si vienes manejando, oríllate. Esta oración te va a cambiar la vida. La palabra de Dios es poderosa, es veraz, es gloriosa. Y cuando seguimos las directrices de Dios, nuestra vida es transformada. Cierra tus ojos ahí donde estás. Levanta tu mano derecha al cielo y dile fuerte y claro a Dios: Padre Celestial, en este día te pido perdón por todos mis pecados, porque he pecado y mi pecado me separa de ti. Mas hoy voluntariamente te pido perdón y te pido ayuda. Hoy renuncio al pecado, a la muerte, a la religión, a la maldición, a la brujería, a la hechicería, al engaño. Y en el nombre de Cristo, perdono. Dígalo con su boca. Dice la palabra de Dios que confesemos para que tenga poder. Perdono a todos los que me han hecho daño. Los perdono con todo mi corazón y los bendigo. Y yo también pido perdón a todos aquellos que yo haya hecho daño. Cierro ciclos de dolor, cierro ciclos de maldición,
Cierro ciclos de miseria. Cierro ciclos de pecado. Y hoy entro a un nuevo año en bendición, en vida, en victoria, por el nombre, sobre todo nombre, de Cristo Jesús, como su Hijo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a la palabra. Deme un grito de júbilo. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Dios te bendiga. ¿Y quién es un hijo de Dios? La palabra de Dios es muy clara, que todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, legalmente, dije legalmente, viene a ser un hijo de Dios. La legalidad, no sé cuántos abogados hay por acá. Dios te bendiga, a ver si ya vienen varios. Ay, gloria a Dios, amén. Gracias, Padre. Un aplauso al abogado. Por algo Dios quiere ir por acá, nos vamos a entender. La legalidad en la tierra es tan importante como en el cielo, y la forma clara de hablarlo es que la legalidad primero empezó en el cielo. El derecho romano empezó en el cielo. Las leyes de higiene, las leyes, los artículos empezaron en el cielo antes que en la tierra. El ser humano tomó la enseñanza del cielo para traerla a la tierra, pero con los años la ha manipulado, la ha ensuciado y la ha pervertido. Y como la ha pervertido y se ha apartado de Dios y de lo correcto, el mundo ha venido a un caos. Y hoy es el resultado de apartarnos de Dios y apartarnos de sus leyes. Las leyes se iniciaron en el cielo para ser decretadas en la tierra, porque en el cielo ya se respetan. Lo que Dios dice, eso se hace en el cielo. Por eso Mateo capítulo 6, Jesús oraba y le enseñaba a los discípulos diciendo: si ustedes quieren aprender a comunicarse con el Padre, a tener una comunión con el Padre verdadera, transformadora, de respuestas del cielo para tu vida, para tu casa, para tu salud, para tus finanzas, para tu matrimonio, para tu corazón, para guiar a tus hijos, tú necesitas conocer las leyes del cielo que fueron designadas para la tierra. Y Jesucristo dijo: orarán así, y entrarás a tu habitación y cerrarás la puerta, y estando tú con tu Padre celestial, orarás y empezarás a alabar a Dios y dirás: Padre nuestro que estás en el cielo. Número 1, dirígete a Él como tu Padre, pero si no lo puedes ver como Padre, primero tienes que sanar. ¿A quién Dios contesta? A los que saben que ya son hijos de Dios. Allá afuera dices: ¿eres hijo de Dios? Y yo soy hijo de Dios. No, tú eres criatura. Somos creación de Dios. Solamente aquel que aceptó a Cristo en su corazón y pidió perdón por sus pecados, la Biblia dice que es perdonado. Y legalmente, dije legalmente, viene a ser constituido hijo de Dios. Hay una legalidad espiritual que se refleja con una legalidad física. La ley es muy importante sobre la tierra, aunque ahora está tan pervertida, aunque hay abuso de la ley. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un papel firmado ante el notario, una herencia, se te complica la vida, ¿cierto? Se te va a complicar la vida. Y es más, puedes acabar en la cárcel de una forma injusta. Y así como tú puedes observar que la legalidad en la tierra es importante, vengo a decirte que es más importante en el cielo. Por tanto, la palabra de Dios dice, decreta y declara que todo aquel que recibe a Cristo y lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón, legalmente viene a ser hijo de Dios. Y con esa legalidad vienen tantos más artículos, o llámale versículos, donde el Señor te dice que una vez que tú eres hijo de Dios, el Señor está contigo. Que una vez que el Señor está contigo, el enemigo no te puede tocar. Y los planes de Dios para ti, para tu casa, para tu matrimonio, para tu familia, yo no sé a quién estoy hablando en este día. Los planes que Dios tiene para ti, no importa lo que diga el diablo, si Dios lo dijo, Él lo hará. El juez, el justo juez, lo ha decretado. Y si un juez de la tierra
y aquí tenemos un abogado, si un juez de la tierra una vez que ha decretado y determinado algo es inamovible, imagínate el Dios Todopoderoso. ¿Alguien está acá? Quiero darte una introducción, porque una vez que ya pedimos perdón y ya perdonamos, eso es un hecho, porque el Señor toma las oraciones en serio. Nosotros celebramos y creemos, adoramos y servimos a un Dios vivo. Ay, ese amén estuvo muy flaquito, muy desnutrido para ser 2026 después de tanta cena. Óigame, nosotros servimos a un Dios vivo. Creemos, adoramos y caminamos con el Dios vivo. Esto está tremendo, pero tú lo tienes que conocer. Yo lo conozco y sé a quién predico. Sé quién respalda mi vida, y en el agua fría y en el agua caliente he visto su mano sobre mí. Y hoy puedo venirte a testificar que no importa lo que hayas pasado, y no importa que tus principios hayan sido dolorosos, hayan sido pequeños, hayan sido fuertes, hayan sido traumáticos, tu final en Cristo va a ser muy grande. Pero te tienes que agarrar de Dios. Pero el ser humano se ha pervertido y se ha olvidado de Dios. Y Dios todavía sigue vivo. Y Dios sigue hablando. Y Dios sigue hablando. Y Dios sigue hablando. Lo que pasa es que ya no lo escuchan, porque el pecado te ensordece, el pecado entontece, el pecado turba, el pecado viene de las tinieblas, y donde hay tinieblas no se ve nada. ¿Alguien está acá? La buena noticia es que si alguien quiere ver, hoy Dios va a abrir tus ojos. La buena noticia es que si alguien quiere oír, hoy Dios va a abrir tus oídos. Y los hijos de Dios tenemos esa herencia bendita. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio estar el primer domingo del año en la casa del Señor. Dale un aplauso al Señor por eso. No, pero como con galleta. Hoy es un domingo de primicias. Hoy es un domingo donde iniciamos las primicias para Dios. Y las primicias, lo vamos a estar viendo en los próximos domingos, es algo tan importante y tan valioso para Dios, porque es un seguro de vida, un seguro de poder y un seguro de cobertura para nosotros. Lo vamos a estar enseñando a la luz de la palabra. Las primicias es también el tiempo. En lugar de irme a Chapultepec, me vine hoy acá, porque yo conozco y reconozco que Dios es lo primero en mi vida. Y entonces la primicia de mi domingo y de mi año es para el Señor. Un hijo de Dios que ya sabe y camina de la mano del Dios vivo, su Padre, sabe que aquí tiene que estar, en la casa del Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:9. Abra su Biblia por favor conmigo y vaya a Proverbios capítulo 3, versículo 9. Y dice que traigamos primicias al Señor. Ahí está la palabra de las primicias, está por toda la palabra del Señor. Pero este es uno de los versículos más importantes, donde el Señor nos habla acerca de las primicias. Y dice así, Proverbios 3:9. Cuando lo tenga, dígame amén. Honra a Jehová. Diga honra. Diga, es una ley. Diga, es un mandamiento. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos. ¿De cuántos? ¿De cuántos? De todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros, o sea, tu casa, con abundancia, y tus lagares, habla de la familia, rebosarán de mosto. El mosto es el vino, y el vino en la Biblia representa gozo, alegría, bienestar. Entonces cuando dice que rebosarán de mosto, te está hablando de que en tu familia va a haber alegría y va a haber gozo. Que en tu familia, cuando tú traigas las primicias a Dios y tú digas, primer domingo para venir a alabar al Señor, entonces yo recibiré la bendición también de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Hay que darle las primicias a Dios, y realmente Dios es lo primero para ti. Así que ¿cuántos sirven al Dios de toda la gloria? Yo compartía en la cena de Año Nuevo con mi familia y amigos, y
y nos pusimos a orar y nos pusimos a bendecirnos en la cena. Y cuando me tocó mi participación, yo después de orar y de bendecirlos les dije: yo tengo una palabra de parte de Dios que les quiero compartir, que voy a empezar a predicarla el domingo. Va a ser 1 o 2 domingos que voy a hablar de esto, porque necesitamos saber lo que Dios va a hacer en este 2026. Y algo que les compartía era que va a ser un año muy duro para gente que no se agarre de Dios. Va a ser un año difícil para toda la humanidad, pero va a ser un año de victoria para los hijos. Dije: para los hijos. Entonces, cuando tú realmente eres un hijo de Dios, tú habitas la casa de papá, tú buscas a papá, tú sigues a papá, y a donde papá está el hijo. Dios te ve como una mujer virtuosa, valiente, restaurada y elegida. Queremos invitarte a nuestro Congreso de Mujeres, El Perfume, un spa para tu alma. Un congreso en donde vas a sentir la presencia de Dios transformando tu vida. Él va a venir a sanar ese corazón, Él va a venir a cubrir todas esas heridas que has tenido a lo largo de todo este tiempo, y va a comenzar a reafirmar esa identidad de esa mujer virtuosa que ya eres. Él quiere mostrarte cuál es tu propósito, el por qué naciste, el por qué te creó, y quiere desatar ese destino en tu vida. Así que no te lo puedes perder. Es un congreso que va a llevarte a un siguiente nivel. El Perfume se llevará a cabo el día viernes 27 y sábado 28 de febrero en el Hotel Cristal de Satélite, que se encuentra en la Ciudad de México. Un hotel de 5 estrellas en el que podrás sentir la presencia de Dios y en donde habrá una atmósfera de sanidad y de transformación. Durante estos 2 días disfrutarás de conferencias especiales impartidas por nuestras pastoras invitadas de otros países que traen una palabra específica y transformadora para tu vida. Así que no te lo puedes perder. Te esperamos en El Perfume, el spa para tu alma. Para costos y mayor información, contáctanos en el número que estará apareciendo en pantalla o acércate a tu líder de tu iglesia. Y recuerda, este no es solo un evento, es un encuentro con Dios que marcará un antes y un después para tu vida. Así que no te lo puedes perder y te vemos ahí. Bye. Y les decía: ciertamente este año todavía va a haber terremotos, y va a haber enfermedades, y va a haber muchas cosas que van a venir sobre la tierra, y tsunamis, y la tierra va a temblar, y situaciones. Esto no nos va a tomar por sorpresa, porque Dios dijo que así va a ser. Y los hijos de Dios se guían por la voz del Padre. Y lo que dice su padre, ellos obedecen. Amén. ¿Se acuerdan que el domingo pasado le hablé de que los hijos tienen que honrar a los padres? Así es, amén. Porque el hijo que no honra al padre muere, y se acortan sus días y hay maldición. Que hay que honrar a nuestros padres. Y si hay un principio y una ley de honrar a los padres, ¿cuánto más honrar a nuestro Padre Celestial? Amén. Y entonces la palabra de Dios nos enseña, síganme cuidadosamente, que el Señor nos habla a través de su palabra. Y entonces yo les estaba compartiendo que va a ser un año que todavía va a haber todo esto, y va a haber un año de sacudimiento de muchas maneras, un sacudimiento global, un sacudimiento económico, un sacudimiento de gobiernos, un sacudimiento de la tierra misma, con tsunamis, con temblores. Y para el día 2 tembló. Y yo apenas se los estaba diciendo el 31 como a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque Dios habla. Así es. Un sacudimiento de gobiernos, y yo lo estaba compartiendo apenas el día 31 a las 11 de la noche, y el día 3 toman preso al tirano de Venezuela, a Nicolás Maduro. Y espérate, porque siguen los demás. Y tus ojos lo verán. Cuando apenas uno de los presidentes en vivo del año del sexenio pasado apenas iba a subir, vinieron a la iglesia, a esta iglesia, los de su gabinete, con la diputada, una amiga mía. Y como yo participo en el gobierno como pastora de la ciudad, hablando de las iniciativas y de lo que no estamos de acuerdo, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vinieron a la iglesia, y cuando llegaron a la iglesia les compramos Biblias, y a cada uno les dimos, vaya, búsquenlo en las redes porque ahí está,
Busquen mis redes, ahí están todos ellos. Les dimos palabra profética y se los advertí de parte de Dios. Vengo como profeta este día y te digo, aquí está la Biblia, y si tu gobierno está falto, acuérdate que Dios te va a pesar sobre tabla. Cuando tú lees la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, exactamente en el libro de Daniel, vemos a uno de los gobernantes en aquella época que estaba gobernando de una forma tirana y terrible y persiguiendo al pueblo de Dios. Y cuidado quien persigue a los hijos de Dios, porque su padre sale como león rugiente. No hay lugar más seguro que estar en las manos de Dios. No hay lugar más seguro que tú camines de la mano de tu Padre, porque tu Padre Celestial no es como tu Padre terrenal. Tu Padre Celestial sí va a ver por ti. Tu Padre Celestial sí te va a cuidar, sí te va a defender, sí te va a proveer y siempre va a estar contigo. Esa es la gran diferencia cuando tu corazón sana de una herida paterna. Por eso hay que sanar para conocer quién es tu Dios y quién es tu Padre. Nosotros caminamos con el Dios vivo. Y cuando se los advertimos, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, te digo rápido, que entonces este gobernante estaba gobernando terriblemente mal, era un tirano, y de repente una mañana, estando él en sus habitaciones, se apareció una mano sobre su pared. Y esa mano empezó a escribir en hebreo y en griego, algo así como Bene Mene Ule Parsani, que significa: ha sido pesado tu gobierno y ahora viene tu juicio. Dios sigue siendo Dios de toda la tierra. Dios sigue siendo Dios, el que la formó y el que la creó, aunque la gente no lo oiga y no lo vea. Dios sigue siendo Dios justo, Dios soberano y Padre de hijos. Y Él se va a levantar a hacer justicia. La gente se amarga, la gente vive amargada, la gente vive frustrada porque nunca se le hizo justicia de algo. Pero espérate, porque Dios es justo juez. Y nadie se va a ir sin pagar todo lo que hizo. ¿Alguien está acá? Y se levantan los gobiernos y los presidentes, y se levantan a decir: a ver si es cierto, y aquí estoy, y la ironía, y la venganza, y la ira, y el orgullo. Pero a todos les va a llegar su tiempo. Ora por tu país. Escucha, México, arrepiéntete y vuelve a Cristo. Nosotros vivimos para el Dios vivo, servimos para el Dios vivo y caminamos con Él. No es una religión, no es una filosofía, no es una historia, es un Dios vivo. No es un Dios histórico, es un Dios real. Por eso nosotros no vivimos una religión, vivimos una relación de todos los días, constante búsqueda con Dios. Padre, ¿dónde estás? Yo sé que me oyes. Voy a doblar mis rodillas. Algo poderoso va a pasar en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi negocio. Algo viene para mí. La palabra de Dios se desata del cielo a la tierra. Y que se desata del cielo a la tierra. Dios habla, Dios siempre ha hablado, Dios seguirá hablando. Y te voy a enseñar un poco a la luz de la palabra de Dios. Hay muchos versículos, pero no tengo el tiempo, y el próximo domingo voy a continuar, pero quiero que corras conmigo, porque te voy a enseñar y te voy a llevar de la mano de Dios acerca de cómo la palabra del Señor nos revela que Dios siempre, siempre, siempre ha hablado. ¿Alguien está listo para esto? Diga: Dios habla. Dios habla hoy, Dios habló ayer y Dios habla siempre. Número 1, estamos entrando en un año que, según el calendario romano, que es el calendario por el cual nosotros nos regimos, es el año 2026. ¿Estamos acá? Pero el calendario original, que es el calendario hebreo, por el cual nosotros, si somos estudiosos, si somos sabios, podemos entender los tiempos acerca de Dios. Número 1, pastora, me puedes preguntar: ¿cómo puedo yo entender la revelación? Voy a tratar de irme despacio, pero tengo prisa para que me puedan entender y no me vean con cara de what do you say? Dice la palabra del Señor que cuando nosotros somos estudiosos de los tiempos, lo que tú necesitas para entender que Dios te hable, número 1, sanar tu alma.
ya lo hicimos. Número 2, aceptar a Cristo. Número 3, caminar como hijo de Dios. Número 4, tener al Espíritu Santo. Si tú no tienes principalmente estos 4 puntos, difícilmente tú entenderás la palabra de Dios y los tiempos que estamos viviendo. La iglesia, a los hijos, es la única autoridad, gobierno autorizado legalmente de parte del cielo de Dios para el Señor hablar a sus hijos, para el Señor hablar a sus siervos, y que los siervos de Dios te traigamos esta palabra a ti. ¿Alguien está acá? Ni el gobierno, ni el presidente, ni la presidenta, ni el Estado, nadie, ni la religión, nadie, ni el coaching, nadie está autorizado legalmente más que la iglesia, los pastores, los profetas, los ministros, los maestros de la casa de Dios están autorizados únicamente de parte del cielo para traerte esta información. ¿Alguien está acá? Por eso es que los gobiernos necesitan la guía de Dios. Y cuando tú te vas al Antiguo Testamento, en la palabra de Dios te das cuenta que los reyes, que los presidentes de la época antigua siempre tenían un profeta, diga conmigo profeta, a su lado, que le guiara lo que Dios tenía planes en ese año, en esa guerra, en esa circunstancia, para ejecutar. Porque no porque él era el presidente y era el rey se las sabía todas y era el papafritas. Él necesitaba la voz de Dios para gobernar. Y él no era sacerdote, él era rey. Él no era sacerdote, él era presidente. Necesitaba la voz profética de parte de Dios. Y hasta el día de hoy lo necesitan gobierno. ¿Alguien está acá? La iglesia es la que gobierna sobre la tierra y tú eres la iglesia. Dije, tú eres la iglesia. Entonces nos hemos regido bajo el calendario romano 2026, pero la Biblia habla del calendario hebreo, y bajo el calendario hebreo estamos exactamente en el año 5786. Y esto nos habla de muchas formas, porque cuando tú te vas a estudiar en el hebreo lo que es la numerología bíblica, entonces tú entiendes que el abecedario hebreo, los números y las letras significan algo muy poderoso de parte de Dios. Y es ahí donde hay que estudiar para ver la revelación de lo que Dios está haciendo para estos tiempos. ¿Me sigue? Dígame amén ahí, no se me duerma, despiértese. Quiero que me siga, le tengo que dar la instrucción para que usted pueda entrar a lo que va a pasar en este año. El número 80 es el número Opei, que significa la boca de Dios. ¿Alguien está acá? El número 80 es Opei, así como escucha, y significa la boca de Dios. Y el número 6 del 2026 es Obav. Y Dios siempre está conectando los números con las letras, y esto significa Opeiba, que significa exactamente en el número 6 del calendario hebreo y de la numerología hebrea, Elohim, uno de los nombres de Dios, el Dios de la creación. ¿Qué significa Elohim? Dios viene a asomarse a la tierra y viene a ver lo que está pasando. Y cuando Dios se para de su trono para ver lo que está pasando sobre la tierra, no se para en vano, se para ejecutar justicia. ¿Alguien está conociendo quién es Dios? Ahora fíjate bien, sígueme. Dios siempre se ha comunicado con sus hijos y con su pueblo. Es un Dios de relación. No es un Dios abandónico, es un Dios de relación. Por eso te decía el domingo pasado y el antepasado que se levantan las religiones y se levantan a hacer y a creer y a decir y a tornar, pero nadie, ninguna religión, ninguno de sus fundadores demanda una relación con sus seguidores. Solamente Cristo. Porque Cristo está vivo, porque no se puede tener una relación con los muertos. Así que no pueden tener una relación con Confucio, no pueden tener una relación los del Islam,
con su Dios, con su líder, porque está muerto. Sin embargo, Cristo está vivo. Dije que Cristo está vivo, que Cristo resucitó. Así que Dios siempre se ha comunicado con su pueblo. Dios siempre ha estado hablando a su iglesia. Es un Dios presente. Desde el inicio de la creación del mundo en el Edén, vemos cómo Dios estaba presente, hablando, comunicándose con Adán y con Eva. Y hasta el final del mundo Dios sigue comunicándose que estos son los últimos tiempos. Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, Dios habla y sigue hablando. ¿Dónde dice eso, pastora? Acompáñame a Romanos capítulo 14, corre conmigo. Romanos capítulo 14, versículo 11. Dice, porque escrito está, vivo yo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Él vive. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo. Yo no sé quién está creyendo. Tenemos un Dios vivo. ¿Por qué carambas crees que Dios no te escucha si Dios está vivo? Dios está vivo. Y mira cómo empieza el versículo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Qué tremendo es esto. Dios siempre se ha comunicado con nosotros y nos ha buscado de diferentes maneras. Dios siempre se ha comunicado y nos ha buscado. Dile al de al lado, Dios te está buscando. Y a lo mejor tú dices, es que yo de niña estaba sola, estaba solo. ¿Cuándo me buscó el Señor? Cuando yo más sufría, cuando yo más lo necesitaba. Tú no lo viste, tú no lo escuchaste, pero Él siempre ha estado ahí y siempre ha estado buscando al ser humano. Porque es un Dios relacional. Es un Dios que quiere tener una relación con sus hijos. Es un Padre presente. Es un Padre interesado en nosotros. Donde dice que Dios me ha estado buscando en toda la Biblia. Y ven conmigo a Job capítulo 33. Job 33, versículos del 14 al 16. Dice la palabra de Dios así. Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Dice Job, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Diga, Dios habla. Dios habla. Diga, Dios habla. Otra vez diga, Dios habla. Dios habla. Pero el hombre no entiende. ¿Pero el hombre qué? Pero el hombre no entiende. Y tú dices, Dios no me ha hablado. ¿Dónde está Dios? Dios ya te habló, pero tú no lo estás entendiendo. O Dios ya te habló, pero no quieres escuchar lo que te habló, porque no te conviene o porque no te gusta. ¿Alguien está acá? Y dice la palabra ahí, el versículo que sigue, versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Dios todo el tiempo está hablando. Amén. ¿Alguien me puede decir amén aparte de la pastora? Amén. La pregunta o las preguntas siguientes entonces es esto: ¿quién lo va a escuchar? ¿Quién va a escuchar al Señor? La Biblia nos dice en Mateo capítulo 11:15. Mateo 11:15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y era algo que todo el tiempo estaba diciendo Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Y hablaba Jesús algo y decía: y el que tenga oídos, oiga. Y entonces se paraba Jesús y enseñaba a las multitudes y les decía: y el que tenga oídos, oiga. ¿De qué estaba hablando? Sí tengo oídos. Estaba hablando del corazón. Porque a Dios se le oye desde el corazón. A Dios no se le oye acá para que salga por acá. A Dios se le oye desde el corazón. A Dios se le busca desde el corazón.
en una iglesia modernista. Señor, ahí te encargo, es la checklist, mañana a las 3 de la tarde. Dios no contesta eso. Dios contesta al corazón. Alguien va a clamar desde el corazón. Alguien este 2026 se va a levantar a clamar con el corazón. Entonces Dios te va a escuchar. Estamos hablando a ¿Quién lo escuchará? ¿Quién va a escuchar a Dios? Hebreos 3:15, te voy a dar otro versículo. Hebreos 3:15 dice: si escuchan hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente? Que oyen más otras voces que a Dios. Estabas oyendo a Dios, estabas caminando en victoria, te sentías pleno, te sentías contento, estabas feliz, estabas sanando, tu cuerpo estaba sanando, y no importa lo que dijeran los médicos, y no importa lo que dijera la recesión económica, tu trabajo, las circunstancias, estabas oyendo a Dios y te estaba yendo bien, pero dejaste de oír a Dios y empezaste a retroceder. Dejaste de oír a Dios y te empezaste a amargar. Dejaste de oír a Dios y empezaste a dudar. Dejaste de oír a Dios y empezaste a odiar a la gente que más te ama. Dejaste de oír a Dios y empezaste a causar división en tu familia, a deshonrar a tu mamá, a irrespetar a tu papá, a provocar a ira a tus hijos. Dejaste de oír a Dios, porque cuando tú oyes a Dios, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo digno, si hay virtud alguno, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay perdón, donde hay alegría, esa es la voz de Dios. Es muy fácil discernir cuando oyes al diablo y cuando oyes a Dios. Es fácil saber a quién estás oyendo, porque eso cambia tu actitud, porque eso cambia tu atmósfera. Y cuando tú no estás oyendo a Dios, lo que tienes en tu vida es amargura, dolor, división, pleitos, iras, contiendas, disensiones. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está entendiendo algo conmigo? Dígame un amén más fuerte, así como que siga, pastora, vamos. Hay muchos versículos más, pero vamos a la siguiente pregunta. La primera fue: ¿quién escuchará a Dios? El que no endurezca su corazón y el que lo busque con todo su corazón. A ese Dios lo va a escuchar. Pero segunda pregunta: ¿quién escuchará a Dios? Eso. Y segunda, ¿Dios a quién va a escuchar? La Biblia nos dice en 1 de Pedro 3:10. Vaya conmigo rápido. 1 de Pedro 3:10. Dice así: porque el que quiera amar su vida y ver días buenos, refrene su lengua y apártese del mal. ¿Te das cuenta lo importante que es ver lo que tú hablas y lo que tú piensas, lo que tú declaras de ti mismo, de tu vida, lo que estás oyendo de parte de Dios o lo que estás oyendo de parte de otros? Escucha bien, tienes que escuchar a Dios para que sepas quién eres tú y bendecirte a ti mismo. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y apártese del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. ¿Y qué dice? Y síguela. Porque los ojos ¿de quién? Predica conmigo, ¿de quién? Porque los ojos de Dios, los ojos del Señor están sobre los justos. Pero mira lo que dice ahora: pero sus oídos están atentos a sus oraciones. Sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y tú crees que no va a venir ese gobierno a juicio? Espérate tantito. Tú verás la mano de Dios. ¿Y tú crees que Dios no te hará justicia? Espérate tantito, porque tus enemigos no quedarán impunes. Alguien está creyendo esta palabra. Y escúchame bien, dice el Señor que sus oídos están listos, están abiertos a las oraciones
de los justos. Amén. ¿A quienes Dios oye? A los que tienen un corazón justo. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Dios, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza con la que caminan los hijos de Dios. Esta es la confianza con la que tú vas a oración. Esta es la confianza con la que te levantas cada mañana, cada día, y no importa los desafíos y los problemas. Si este mensaje está siendo de bendición para tu vida y deseas apoyar a este ministerio, puedes hacerlo a través de los datos bancarios que están apareciendo en pantalla. Confiamos en que Dios prosperará tu vida y bendecirá tus finanzas. Te invitamos a continuar disfrutando de la prédica y gracias por tu generosidad. Claman los justos y Jehová los oye. Y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu desesperación? ¿Cuál es tu situación? Pastora, mis hijos, pastora, mi economía, pastora, mi salud, pastora, esto, aquello. Dice el Señor: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, búscame, dobla rodilla, toma mi palabra, ven a la iglesia, congrégate, búscame, 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 porque me encontrarás. Eso para que hubiera brincado de la silla. Dios siempre, diga siempre, siempre está hablando y está anunciando sus promesas de redención. Siempre está hablando Dios los juicios que va a ejecutar. Siempre Dios está hablando instrucciones y soberanía sobre su creación. Siempre. Por eso tenemos que buscar su presencia. Por eso tenemos que ir en oración y tenemos que buscar su presencia y mantenernos obedeciendo lo que Él ha dicho, porque Él manda en su palabra. Es una ley, un artículo, como lo quieras ver, que dice el Señor: congréguense, porque donde se congregan 2, 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Y si yo estoy, te voy a hablar y te voy a tocar, te voy a sanar y te voy a proveer, te voy a dar paz y voy a estar contigo. Congrégate. Y dice la palabra de Dios: congrégate en la iglesia, en la casa de Dios, porque ahí voy a derramar bendición y vida eterna. ¿Alguien quiere esto? ¿Alguien quiere esto? Bendición y vida eterna. Ah, pero Dios está en todos lados. Claro, Dios siempre, Él es omnipresente. Él está en todos lados, pero solamente se manifestará en su casa. Por eso convoca a sus hijos. Si no, los pastores nos hubiera dado vacaciones y nos manda a Cancún. Y nos dice a los pastores: váyanse a Cancún, pásela rico. No se venga aquí a pastorear y andar tras las ovejas y que quién vino y que cómo está. Usted vaya a Cancún. Sin embargo, Dios dijo: constituí la iglesia con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, el puño de Jehová, la mano de Dios, para edificar, para hacerte crecer, para traerte palabra, para decirte que no estás solo, para decirte que te amo, para decirte que no ha acabado tu vida ahí, que yo soy un Dios de oportunidades, que te voy a levantar, que te he llamado para esta hora, porque no he acabado contigo, porque hay algo glorioso de parte de Dios para ti. Yo arrebato esa palabra para mí, si usted no la arrebata. Diga: arrebato. Dios siempre está hablando a su creación y lo ha hecho directamente. Mira, quiero que me sigas lo que dice la palabra de Dios y puedas entender lo profético y lo apostólico de la palabra de Dios. Dios habla a través de sus siervos. Diga: Dios habla a través de sus siervos. Otra vez, diga: Dios habla a través de sus siervos. Y te lo acabo de decir. Los siervos de Dios son estos 5 dones del ministerio, con lo cual Él edifica su iglesia. Este es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Dios habla a través de este ministerio quíntuple. Dios habla a través de su mano poderosa y de su puño, para que tú no digas: y yo no sabía, y a mí nadie me dijo. No, Dios siempre está hablando. Lo dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento: Dios no tomará por inocente al justo, porque te hablé, porque te dije, y no solo te hablé 1, te hablé 2, te hablé 3, pero tú no has oído.
palabras proféticas para este año y tus ojos lo van a ver en las redes. Y ya empezó. Es que todo rincón va a ser predicado con la palabra de Dios. No va a haber un solo rincón de la tierra, ni una persona, por más lejos que esté y escondida que esté, que no oiga la palabra de Dios, porque la misericordia de Dios se manifestará. Todos van a escuchar la palabra, todos van a saber que Jesucristo es el Señor, todos van a oír que tenemos que volver al Dios vivo para que nos vaya bien y tengamos vida eterna. No va a haber una sola alma sobre la tierra que no sepa acerca de la salvación, para que en el día que sea el juicio en el cielo del trono blanco llamado así en Apocalipsis, la gente no diga: a mí no me evangelizaron. A toda la humanidad la van a evangelizar, la vamos a evangelizar, y todos sabrán que hubo un Dios que se acercó a hablarles la verdad. ¿Alguien está acá conmigo? Escúchame bien, entonces te estoy diciendo acerca de la palabra que Dios habla. Diga: Dios habla de muchas maneras, pero la manera en que Él quiere, la manera que Él más usa, es que Dios usa a sus siervos. Dios habla a través de sus siervos, y Dios da palabra profética a través de sus profetas. ¿Alguien me sigue? Acuérdese, apóstol, profeta, estamos en este dedo. Dios habla a través de los profetas. ¿Quién es un profeta? Un profeta maduro, un profeta real, un profeta con frutos de cambio, un profeta con frutos de arrepentimiento, un profeta no doble cara, no un profeta hipócrita, no un profeta wishy-washy, un hombre o una mujer de Dios realmente entregado a Dios con fruto de cambio. Dios usa para traer palabra al pueblo de Dios. Así que ojo a quien escucha, porque tampoco no todo el que se diga profeta es profeta. Vea los frutos y el carácter de la persona. ¿Alguien está acá? Le estoy enseñando, le estoy entrenando para que usted oiga la voz de Dios. Y cuando usted se vaya a su casa y se vaya a orar esta noche y doble rodilla en su cama, o se meta a bañar y empiece a hablar con Dios, usted aprenda a oír la voz de Dios. Y usted el día de mañana venga y me diga: pastora, Dios me habló. Pastora, ahora ya reconozco la voz de Dios. Pastora, estoy viendo a Dios en mi vida. Y entonces cuando venga a decírmelo y todos los hijos lo saben, te voy a decir: te lo dije. Fíjate bien lo que dice la palabra. Vamos allá a Segunda de Crónicas 20:20. Estamos en el libro Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 20. El capítulo es el número grande, el versículo es el chico. 20:20 dice la palabra del Señor así. ¿Está ahí conmigo? Dígame amén si ya está ahí. Segundo de Crónicas 20:20. Segundo de Crónicas 20:20. Amén. Dice así entonces: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat era uno de los más grandes generales del ejército del Dios vivo. Josafat era un tremendo hombre de guerra. Y dice la palabra: entonces Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creer a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo? Creer a Jehová vuestro Dios, y estarán seguros. Me quiero detener ahí. Pastora, ¿qué va a pasar cuando los terremotos sean más constantes? Cuando la recesión económica, cuando quiten el papel moneda, porque van a quitar, están planeando los gobiernos de la tierra, y en muchos países ya lo hicieron, quitar el dinero. Para que se cumpla Apocalipsis capítulo 3, el chip, el 666. Y esto va encaminado en un nuevo orden mundial. Conéctese a los estudios entre semana para que tenga conocimiento de esto. Ahorita no tengo el tiempo para entrar ahí, pero los que han estado en los estudios ahora ya lo enlazan la palabra y se dan cuenta de todo lo que está encajando perfectamente en este rompecabezas. Por favor, tome su lugar. No se me mueva, no me distraiga. Muchas gracias. Es importante que entendamos la palabra. Y dice entonces: creer a Dios, y estarán
y estarán. Y estarán. ¿Tú crees esa palabra? ¿Tú crees esa palabra? ¿Tú crees esa palabra? Cambia tu cara, pues. Creer a Dios y estarán seguros. Pero la situación está terrible. ¿Pero qué está pasando? Y te voy a dar los versículos que hablan de cómo va a ser removida y sacudida la tierra y el gobierno. ¿Y qué va a pasar? Si le crees a Dios. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios por encima de sentimientos, emociones, circunstancias. Si le crees a Dios, estarás seguro. Estarás seguro. Estarás seguro. Y le dice a Josafat, a todo el pueblo de Dios: crean a Jehová su Dios y estarán seguros. Pero viene una segunda parte y dice: crean a sus profetas. ¿A quién? ¿A quién? Crean a sus profetas. ¿A los profetas de quién? No son brujos, no son espiritistas, no son masones, no son Santa Muerte, no son nada de eso. Son profetas de Dios. Crean a sus profetas y serán prosperados. ¿Cómo voy a prosperar en medio de una situación tan terrible? Globalmente, ¿cómo vamos a avanzar en México? ¿Qué va a pasar en los próximos años, en los próximos meses? ¿Qué va a suceder, Señor? Dinos qué va a pasar. Una persona entendida, una persona sabia, busca a Dios para saber lo que va a pasar. Pero una persona necia, dice Proverbios, ve venir el daño y no se quita. Una persona necia no quiere saber lo que va a pasar y se inclina a la negación y se distrae y sigue con su vida como si nada. Como decía la profeta Gaza hace un momento, y come y se para y duerme y se baña y se va a trabajar y regresa y come y se para y se baña y se va a trabajar y come y se para y se baña y se va a trabajar y su vida sigue siendo lo mismo. Le va a caer el mal encima y le va a tomar por sorpresa, porque no quiso oír la voz de Dios. Pero a los hijos de Dios, pero a los entendidos, pero a los que están buscando a Dios, pero a los que le están creyendo a Dios de verdad con todo el corazón, porque se necesitan agallas cuando uno está pasando por situaciones difíciles y aún así creerle. Pero esa es la fuerza que solamente Dios te puede dar. Y te dicen: pero mírate, tú me hablas de Cristo, mira tu vida, mira tus circunstancias, mira tus hijos, mira tu economía, mira tu salud. Y tú le dices: precisamente por eso, porque mírame cómo estoy y yo puedo creer en un Dios vivo que está haciendo algo y vas a ver lo que va a hacer en mí. Porque ya lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo. Crean a Dios, iglesia, créele a Dios. Hijos de Dios, créanle a Dios por encima de lo que ves y estarán seguros. Y estarán seguros. Crean a sus profetas que vienen a poner la palabra, que vienen a predicar, que van a buscar a Dios para traerte la palabra revelada. Crean a los profetas y vas a prosperar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios usa a sus profetas. Habla y da consejo. El Señor sigue hablando en el 2026. No es un Dios ausente. A través de toda la palabra de Dios, la Biblia, vemos cómo Dios habla una y otra y otra y otra, y lo vemos así porque hasta se para y lo firma. Qué tremendo es mi Dios. Y todavía agarra el Señor y te escribe y te pone: yo, Jehová de los ejércitos. Y cuando tú le crees a ese Dios y conoces a ese Dios e intimidas con ese Dios, con ese gran Señor, y empiezas a ver el respaldo en tu vida, y no hay cantidad de dinero que el Señor no pague, y no hay enfermedad que el Señor no quite, y no hay situación que el Señor no arregle, tú empiezas a darte cuenta: Dios mío, ¿en qué estaba yo creyendo? Dios mío, ¿dónde estaba yo? Ahora dice la palabra de Dios, como dijo el ciego Bartimeo: yo sabía, lo único que sé es que yo no veía, pero ahora veo. Yo no sé qué pasó, pero algo sucedió en mi vida. Ahora veo al Señor. Conocí a
con Él. ¿Cuántos quieren esto? Amén. Uf, nada más yo me gozo acá, yo estoy en fuego acá. Desde anoche que estaba yo orando y toda la semana que he estado buscando el hebreo, el griego, las raíces, todo lo que te traigo, lo que Dios va a hacer, coincidiendo con profetas en todo el mundo, con todos los profetas globales, estamos coincidiendo en lo que Dios está hablando para este año. Porque lo mismo que te estoy predicando hoy aquí, lo vas a ver en las redes en China, en Japón, en Corea, en Rusia, en Alemania, en Suiza. Porque Dios está hablando a todos. Porque Dios está hablando a todos. Y tú vas a decir, pastor, el otro estaba yo y me salió un pastor y yo escuché lo que usted dijo el domingo y yo ni conozco al pastor y ese pastor ni me conoce. Porque no somos nosotros, es Dios hablándote. Dije, es Dios hablándote. Es Dios hablando a la iglesia. Es Dios hablando a sus hijos. Es Dios hablando al que quiera oír. ¿Quiénes quieren oír? ¿Quiénes están listos para oír? Vamos a Isaías 45:18. Mira cómo Dios lo firma. Mira cómo Dios establece que Él habla. Y apenas te estoy dando la introducción de cómo es que Dios habla. Isaías 45:18. Dice así la palabra del Señor. Porque así dijo ¿quién? Porque así dijo Jehová, con salvación eterna. No os avergoncéis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Uf, qué cosa. Yo Jehová, yo soy Jehová. ¿Y cómo empieza? Porque así dijo ¿quién? Porque así dijo ¿quién? Jehová. Isaías 41:13. Ahí mismo en Isaías, ve conmigo. Isaías 41:13 dice así: porque yo Jehová soy tu Dios. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Diga, Dios está hablando. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo te ayudo. Ay, yo no sé si alguien debió haber aplaudido esta palabra. Este versículo es para ti. Este versículo es una promesa para ti. No temas, yo soy Jehová, yo te ayudo. Jeremías 9:23. Vamos corriendo allá a Jeremías. Adelante, adelante de Isaías. Dice Jeremías capítulo 9. Lo tiene ahí. 9:23. También va a estar en pantalla. 9:23. Dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová. ¿Quién? Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Así dijo Jehová. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y que hago justicia en la tierra. ¿En dónde? En la tierra. En la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y lo vuelve a afirmar. Yo, Jehová. Espérate tantito que hay más. Jeremías capítulo 13. Y pudiera llenarte todo el día acá, pero vamos rápido. Jeremías 13, versículo 12. Cuando lo tenga, dígame amén. Ya lo tiene ahí. Jeremías 13:12 dice la palabra del Señor así. 11. Jeremías, déjenme ver, Jeremías 12:13. No, ¿dónde está?
No, Jeremías 13:1, perdón. Jeremías 13:1. Así me dijo Jehová. Diga, así me dijo. ¿Quién? ¿Quién? Jehová Dios. Jehová Dios. Amós capítulo 5. Corre ahí. Hay muchos versículos, pero tengo que escoger uno rápido porque tenemos que avanzar. Amós capítulo 5, versículo 4. Amós 5:4. Cuando tenga, dígame amén. ¿Ya lo tiene? Dice así, Amós 5:4. Pero así dice ¿quién? Así dice Jehová, el Señor. ¿A quién? A la casa de Israel. Buscarme y vivirán. Buscarme y viviréis. ¿Quieres vivir? ¿Quieres bendición? ¿Quieres que tus hijos vivan? Búscame. Buscarme y viviréis. ¿Quieres que una nación siga viviendo? ¿Quieres que una nación sobreviva? ¿Quieres que una nación se fortalezca? Búsquenme a mí, dice el Señor. Y último que te doy, Apocalipsis 1:8. Vamos rápido ya. Apocalipsis 1:8. Y estamos hablando de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, lo cual ya está profetizado de todo lo que viene en los próximos años y la próxima década. Está escrito en Apocalipsis lo que va a pasar. Tú y yo estamos viviendo el Apocalipsis. Y mira lo que dice el Señor en este capítulo. Se levanta el Señor en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios está vivo. Y todo lo que está escrito se está cumpliendo. Y Jesús dijo: todo se va a cumplir, hasta el punto y la coma con lo que se escribió. Porque yo soy Dios. Pero el mundo, pero las circunstancias, pero la familia, pero me dicen, pero me hostigan, pero me oprimen, pero ay. Y Dios dice: yo soy Dios. ¿Me crees? ¿Confías en mí? Estarás seguro. Pero los que se alejan de mí serán destruidos. Porque así como hay promesas donde el Señor se levanta para hablarnos y decirnos que Él promete y jura por sí mismo, porque dice la palabra del Señor que estando el Señor sentado en su trono en el cielo, en toda esa soberanía, en toda su gloria, quiso dar promesas a los hijos de los hombres a la tierra. Y se asomó, se levantó del trono de su gloria y se asomó a la tierra, que es el estrado de sus pies. Y asomándose hacia la tierra, estaba buscando por quién jurar, para que nosotros le creyéramos a Él que lo va a cumplir, para hablarnos a nuestra manera. Y dice que se levanta del trono y empieza a buscar sobre la tierra por quién jurar, para prometernos cada una de las promesas, cada una de las palabras escritas en esta bendita palabra que es la Biblia, que es nuestra herencia y que es nuestro testamento. Y levantándose y buscando por quién jurar, dice la Biblia que no encontró a nadie por quién, que nadie era fiable por quién jurar. Y entonces se levantó y dijo: te juro por mí mismo que lo haré. Y juró por sí mismo. Yo no sé si alguien me está entendiendo acá. Cuando tú conozcas realmente al Dios que te estoy predicando, el Dios de la Biblia, caminarás tan seguro que tendrás ahora que cuidar la soberbia. Porque nadie puede caminar con un Dios tan poderoso, tan maravilloso, tan sublime, tan perfecto, como si nada.
no es tu cultura, no son tus dones, ni tu capacidad, ni tu inteligencia. El lugar más seguro es Dios. La tierra será conmovida, lo que viene es terrible, pero este año será el mejor año para los hijos de Dios. Será el mejor año para los hijos de Dios. Y yo te traigo demasiada palabra todavía para decirte lo que va a pasar, porque lo escribí ahora, de todo lo que Dios ya declaró para este año. No me da el tiempo ahora, voy a ir cerrando, y el próximo domingo te voy a decir paso a paso todo lo que Dios va a hacer, y si tú quieres ser parte de ello. El que sea entendido y el que tenga oídos para oír, oiga, porque el que oye de verdad obedece, pero el que oye por oír se entontece. ¿Qué significa así dice el Señor? ¿O qué significa así dijo Jehová? Que lo vemos en la palabra, y un versículo y otro versículo y otro versículo. ¿Qué significa esta frase profética de así dice el Señor? Es una declaración donde Dios mismo introduce un mensaje directamente de su trono para la tierra. Es donde Dios directamente se está levantando. No dice, pastora Irán, quiero que vayas y digas en mi nombre. No dice, no solamente vayan y digan, vayan y anuncien, díganle que la iglesia, la casa del Padre, está hablando la verdad. Este es el tiempo de arrepentimiento, este es el tiempo de congregarse. México, este es el tiempo de volver al Señor. Cuando dicen así dice el Señor, no son palabras humanas, no son palabras de humana sabiduría, y no son palabras de un hombre o de una mujer. Es directamente Dios hablándote. Y así está escrita la palabra, la Biblia. Es directamente Dios hablando. Es la autoridad y el mensaje del Creador mismo del universo, anunciando lo que va a hacer. Y habrá quien lo crea y habrá quien no lo crea, pero no depende de si lo creen que se cumpla, porque de todas maneras se va a cumplir. Porque si lo dijo Dios, Dios lo hará, y no hay vuelta de hoja. No, Señor, pero no lo hagas, por favor. No, Dios dijo que lo va a hacer y lo va a hacer. Está escrito y se ha cumplido todo lo profético. Cuando hablamos de Apocalipsis entre semana y les enseñamos la palabra de Dios, te digo, mira, las noticias de tal día, de tal año, de tal fecha, la ONU, el gobierno, en los países, ya viste, ahora vamos a la Biblia, ya lo viste acá, aquí lo dice, aquí lo dice, aquí lo dice, aquí lo dice, ya se cumplió. Y cuando nosotros vemos las noticias de esta noche, ya lo sabíamos. Como lo que te compartí del día 31. Apenas el 31 en la noche les estaba dando esta palabra, y para el día 2 y para el día 3 empezó a cumplir. Lo que se habla en este altar santo, lo que se habla en esta iglesia, es palabra de Dios. Y todos los seres humanos necesitamos volver a Dios, volver a su palabra y escuchar su voz. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ver días buenos? Busca al Señor. Dios nos escucha siempre. Es un Dios y un Padre atento a su creación y presente a sus hijos. Dios nos oye y nos responde, pero estas respuestas van a estar condicionadas a la situación y a la condición de nuestro corazón. ¿Quieres oír a Dios? Tu corazón tiene que estar limpio. Una de las palabras proféticas que Dios nos está hablando desde el mes pasado es: ¿quieres entrar un nuevo año en victoria? Sana tu corazón, cierra los ciclos, perdona, pide perdón, cambia, tómate de mi mano, yo te ayudo. El Señor está hablando para entrar en victoria y en bendición. El Señor está hablando de cambios. El Señor está hablando de volver a Él. ¿Cuántos disponen su corazón para escucharlo el día de hoy? Y voy cerrando. Daniel 2:21. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 2 versículo 21. Él está hablando de Dios mismo. Cuando tú ves
ves en la palabra de Dios la palabra Él con mayúscula, está hablando de Dios. Cuando veas un Él con E minúscula, es cualquier otro. Pero cuando tú veas Él con mayúscula, está hablando de Dios. Y cuando Dios habla, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, diga lo profundo, y lo que está escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y en Él mora la luz. Tú quieres conocimiento de todo lo que es la tierra, tu vida, tu alma, tu propósito, tu destino. Solamente está en Dios. Daniel 12:3. Los entendidos, diga los entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. A ver, momento. La palabra de Dios dice que los últimos tiempos de la tierra serán un caos, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Lo dice el profeta Isaías. Y entonces, ¿quiénes van a resplandecer? Los hijos de Dios en medio de las tinieblas. Y mientras el mundo entra en crisis y en caos y en recesión y en pandemias y en tsunamis y en desempleo, los hijos de Dios resplandeceremos como la luz de la aurora, porque la gloria de Dios será vista sobre ti. Hay un remanente, hay un remanente. Escúchame, el que tenga oídos para oír, oiga. La Biblia dice: hay un remanente que va a resplandecer, porque Dios está con él. Ese es el remanente que le dice el Señor en Isaías: levántate, levántate en medio de la oscuridad y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios será vista sobre ti. Y mientras unos pierden negocios y se suicidan por la derrota económica, el Señor te va a prosperar a ti. Muchos están así, pero ahora que pase vas a decir: yo estuve en esa prédica un 4 de enero. Te acordarás de mí, pero principalmente de la palabra. Hay una palabra direccional de parte de Dios. Esto es serio. Hay una palabra direccional de parte de Dios para este 2026. Los tiempos son tan importantes de conocer que incluso hay gente que le paga a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, para que les lean las cartas por estas fechas, para que les lean la mano, el caracol, el café, quién da más, le vengo manejando, para saber qué va a pasar con los tiempos y con su vida y con su economía y con su familia y con sus negocios, y si se va a casar y si no se va a casar. Y caen en confusión y en engaño, porque un brujo nunca tendrá la revelación de Dios, porque no está autorizado. Un brujo, un adivino, un hechicero no busca el mundo espiritual del lado legal, sino ilegal. Y los demonios lo poseen y le van a dar una verdad por 50 mentiras. Pero los hijos de Dios somos los entendidos. La iglesia de Dios es la legalmente asignada para la revelación. 2026, año de revelación. Lo que no entendías, lo vas a entender perfecto. Lo que para ti era imposible, ante tus ojos lo verás posible. Lo que no pasó el 10
19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24 y el 25. Pero estuviste orando, pero estuviste clamando, pero estuviste sembrando, pero estuviste diezmando, pero le estuviste creyendo a Dios. Dice el Señor, en el reino de Dios nadie pierde, en el reino de Dios nadie pierde, en el reino de Dios se acumula. En el reino de Dios se acumula, y cuando venga la respuesta no te la vas a acabar, porque Dios no es deudor de nadie. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de Señor tenemos? ¿Qué palabra? Y apenas estoy empezando a decirte lo que va a pasar, porque también viene una transferencia de riquezas, pero solo para los hijos, para los entendidos. Te has estado afanando, hemos estado sufriendo, hemos estado luchando, porque pozos se han cerrado. 2026, año de pozos abiertos. Y nada más te estoy diciendo poquito, te lo voy a explicar el próximo domingo. Crean a Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Si tú tomas la palabra con sabiduría, con humildad, con temor de Dios, la poseerás, se verá en ti, dará fruto en tu vida, te transformará, te cambiará la vida. Por eso la gente allá afuera, cuando tú les hablas de Dios, te dicen: ¿a dónde andas? ¿Te andan lavando el cerebro? ¿Te andan metiendo ideas? Dile: no solo el cerebro, me limpian el alma, la mente, los recuerdos, el corazón, las heridas, porque aquel que subió a la cruz del Calvario lo hizo todo por mí. Pero la gente no lo entiende. Cuando tú recibes la palabra con humildad, con hambre, como un niño, el Señor se manifiesta en tu vida. Y empiezas un caminar de autoridad, de poder, de victoria, de propósito y de destino. Pero cuando tú tomas la palabra con soberbia, ¿y eso qué? ¿Y a mí qué me va a enseñar esa vieja? ¿Y a mí qué me va a enseñar ese chamaco? ¿Y a mí qué me va a decir ese niño? Cuando tú tomas la palabra con soberbia, no ejerce ningún poder en ti. ¿Cuántos niños de Dios hay acá que dicen: yo te creo, papá? Yo te creo, papá. Escúchame algo. Dios siempre habla a sus hijos sin engaños. Cristo viene ya, y vendrá, dice la Biblia, como ladrón en la noche. Pero como ladrón en la noche, agarrará a la gente que no son hijos de Dios. Los sorprenderá porque no sabían que iba a venir. Pero a los hijos de Dios no los tomará como ladrón en la noche. Nosotros ya sabemos que nuestro Redentor viene. Y tus ojos lo van a ver en los próximos años. Aprovecha este año al máximo, porque será el mejor año de la historia de la humanidad. Solo para los hijos de Dios. Porque las noticias será un caos global y gubernamental. Y todos los malos gobiernos van a caer. Cuídate, México. Sigues. Iglesia, ora. La Biblia dice que oremos por nuestros gobiernos. Colosenses 4:5 dice que seamos entendidos de los tiempos, que redimamos el tiempo y lo usemos al máximo y lo aprovechemos al máximo. Protege tu mente. Escúchame bien, protege tu mente de todo ataque y de toda distracción, para que hoy y cada día
que Dios te habla, tomes la palabra y la trabajes y la pongas por obra. No te afanes y no te preocupes. Te dejo esta promesa. Joel 2:25. Dios tiene el poder para restituir el tiempo. Amén. Esto es para adultos. Esto está muy fuerte. Dios tiene el poder de restituir los tiempos. ¿Qué significa eso, pastora? Que todo el tiempo que tú creíste que perdiste, que todo el tiempo que tú dices, bueno, yo vengo a Cristo a los 50, a los 90, a los 80, yo ya viví, yo ya para qué busco a Cristo. Todos los años que no tuviste a Cristo, Dios te va a restituir. Todo el tiempo que perdiste, Dios lo va a restituir. Hay personas que dicen, yo perdí el tiempo casándome con esta persona para acabar en un divorcio. Yo perdí mi vida, yo no tuve la oportunidad de estudiar, no tuve la oportunidad de hacer, yo hubiera querido hacer esto, hubiera querido hacer lo otro. Dice el Señor, cuando tú pones tu confianza en mí, yo te voy a restituirlos. Lo que te hubiera tardado 10 años te va a costar un año. Lo que te costaba un año te va a costar un mes. Lo que te costaba un mes te va a costar una semana. Y lo que te costaba una semana vendrá en un solo día. Perdí ese dinero. Me costó años juntar ese dinero. Me costó años comprar una casa. Dice el Señor, lo que te cuesta comprar una casa en 10, 20, 50 años, yo te la daré en un mes. Todo lo que en años tú creíste que habías perdido, Dios lo va a restituir año 2026. Ponte de pie conmigo. ¿Alguien tiene hambre por más? ¿Le provoqué hambre o no? ¿Me voy o qué? Pastora, vayas a predicar a Costa Rica, güey. No te distraigas, escúchame un momento ahí donde estás. Hay mucho más y me lo he pasado orando toda la mañana para que tengamos el entendimiento, porque aún yo veo todo esto y me parece poderoso y extraordinario. A lo mejor hay cosas que tú dices, hay cosas que no entendí, pastora. Pero no te preocupes, porque mientras tú leas la palabra y te congregues, lo vas a entender todo perfectamente. Y este año la revelación para los que vienen a Cristo será más rápida. A muchos antes, o a muchos de nosotros, nos tocó por años aprender. Yo apenas tengo 30 años de pastora, 30 años levantando iglesias. He levantado 9 iglesias en estos 30 años de pastora. He viajado por muchas naciones predicando la palabra de Dios, viendo milagros, señales, prodigios, maravillas, palabras proféticas que se cumplen de parte de Dios, cielos abiertos. He visto cosas impresionantes de parte de Dios. Y hoy vengo a esta casa, la casa del Padre, a decirte, tiene un plan glorioso para ti. Dios no se ha olvidado de tus oraciones. Dios no se ha olvidado de tus sueños, de tus lágrimas y de tu clamor. Pero no hay respuesta. Se está acumulando. En el reino nada se pierde, se acumula. Dios no se ha olvidado de ti. Yo no conocí a Dios, yo conocí una religión, pastora. No te preocupes, ya llegaste a Cristo, no te sueltes. Y si tú te has dejado de congregar, que me estás viendo a través de las redes, vuelve a congregarte. Busca una iglesia apostólica profética que te hable del poder de Dios, donde Dios hable en ese altar. Dios tiene tantos planes para nosotros. Y siempre, siempre, siempre nos habla. Él te conoce perfecto.
más que ti mismo. Y Él te ama. Él te ama. Él te ama. Pastora, pero yo he hecho cosas tan terribles y, como decía Max hace rato, gente que se siente indigna de Dios. ¿Quién es digno? Queridos amigos que se conectan, ¿quién es digno de Dios? Nadie. Pero Jesucristo, por el poder de su sangre derramada en la cruz, nos hace dignos. Porque con esa sangre nos limpia si nos arrepentimos de todo pecado. ¿Cuántos redimidos hay aquí? ¿Cuántos lavados con la sangre de Cristo? Levanta tus manos y cierra tus ojos ahí donde estás. Eso no es para mí, es para Dios. Como un niño, como una niña, levanta tus manos ante Él. Ríndete a Él y dile: aquí estoy. Hola, soy la pastora Morash. Qué alegría que hayas llegado hasta aquí. Estoy segura de que este mensaje ha cambiado y transformado tu vida. Si quieres seguir este camino con nosotros, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita para las notificaciones. Y si tú aún no conoces de Dios y has estado escuchando esta palabra que te hablan acerca de Dios, ¿quién es ese Dios que tanto hablan? Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y puedas decirlo con todo tu corazón y que le digas: Dios, en este día, hoy, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te acepto en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Creo en ti y en lo que hiciste por mí en esa cruz. Te doy gracias porque a partir de hoy soy tu hijo y tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, mándanos mensaje. Queremos orar por ti. Estamos para servirte.